Y en nombre de Cristo, el Cristo romano empezó a asesinar judíos, empezó a asesinar árabes, empezó a asesinar a todos los que se oponían a la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Ese punto que acabas de tocar, pienso yo que tira por el suelo un argumento ateo muy común que dice que los discípulos de Cristo robaron el cuerpo, y entonces una vez robaron el cuerpo se dijeron unos a otros: vamos a empezar a difundir el evangelio de nuestro maestro fallecido. Pero realmente cuando lo analizamos realmente es ilógico que haya sido así, porque pues es que no tenía ningún beneficio ser cristiano a los ojos del mundo. Lo que tú dices, era una sentencia de muerte. O sea, no tenía sentido exponerse en algo tan peligroso por esparcir una mentira, si hubiese sido una mentira, como muchos ateos alegan al respecto. Y yo me acuerdo que este tema surgió porque nosotros estábamos hablando, yo le estaba comentando a Fauci en aquella ocasión, que una de las formas que a mí más me aterra de morir es ahogado. Entonces pues tocamos el tema porque eso ya lo iremos desarrollando pues más adelante con calma, más estructurado, pero estamos hablando que muchos de los primeros cristianos eran arrojados al mar también con amarrados a una piedra para que se hundieran. Entonces yo le manifestaba a Fauci en esa conversación que es una muerte de las que a mí más me ha impresionado, porque el morir ahogado, y ponernos digamos en contexto, que te arrojen al mar con peso, empezar a hundirte e incluso sentir como tus tímpanos se revientan conforme va aumentando la presión, y tú estás dispuesto a pasar por un martirio así por defender tu fe, es un nivel de convicción muy grande, el que muchos cristianos hoy en día realmente, si nos viéramos retados a ello, a defender nuestra fe hasta tales consecuencias, no sé cuántos lo podríamos hacer. Entonces, bueno, eso para dar como un contexto general de por qué surgió esa conversación y por qué se nos hace tan interesante. ¿Qué opinas tú acerca de pues tantos argumentos que se levantan hoy en día de ateos, de personas contrarias a la fe, que atacan y dicen que el cristianismo está fundamentado sobre una mentira, sobre el fanatismo de 11 apóstoles, porque Judas ya había muerto? ¿Qué opinas tú acerca de eso? Vamos a ver lo siguiente. Si ya vamos a tocar el tema del ateísmo, gran parte del ateísmo nace por el resentimiento hacia la Iglesia Católica Romana. Y pues si conociéramos esa historia, hermano, hasta yo sería ateo. Porque la Iglesia Católica Romana, la historia que vino después de Constantino, año 300 después de Cristo, cuando se autonombró primer papa y creó la Iglesia Cristiana Universal, porque volvamos a entender que los que conocemos historia, sabemos que la Iglesia Cristiana, históricamente hablando, nació con los discípulos de Jesús que eran judíos. Nació siendo una iglesia judía. Incluso se congregaban en las sinagogas de los judíos. Los apóstoles viajaban y buscaban a los judíos. Siempre buscaron a los judíos. Ya cuando el apóstol Pablo se convierte al cristianismo, porque él era judío, fariseo de fariseos, y comienza a evangelizar a los gentiles, empieza a ver el vínculo entre los cristianos gentiles, porque incluso se les llamó cristianos de forma despectiva, de forma grosera. Sí, Pablo asesinaba a cristianos, él los odiaba porque él decía que eran una secta que nació de los judíos. Ahora, entonces entró este tema de la persecución, se convirtieron, empezaron a predicar a los gentiles, y resulta que en el primer siglo estaban aquí el grupo de los judíos y estaban aquí el grupo de los cristianos, y judíos y cristianos se consideraban el mismo pueblo, hermano. No había diferencia entre judíos y cristianos. Fue hasta el año 70, cuando vino la destrucción del templo en Jerusalén, que vino la guerra entre Roma y los judíos, que los judíos le dijeron a los cristianos: ayúdennos en esta guerra, y los cristianos le dijeron: no,
esta guerra no es nuestra porque nuestro templo ahora es nuestro, o sea, nuestro cuerpo es el templo ahora del Espíritu Santo. Yo no voy a pelear por un templo que no tiene ya sentido pelear. Y ahí los judíos se separaron de los cristianos. Y ahora, después de esto, el Imperio Romano, porque los cristianos empezaron a crecer grandemente en Roma, el Imperio Romano empezó a asesinar cristianos. Y ahorita tú que eres especialista en describir las muertes más trágicas de los apóstoles, las no sé qué, que los tímpanos explotan, tú que eres especialista en esa descripción, ahorita vamos a describir unas muertes. Entonces, volviendo al contexto histórico, el Imperio Romano durante 300 años persiguió al cristianismo, asesinándolos a como de lugar, tanto que el símbolo del pescado nace como símbolo secreto para identificar si tú eres cristiano y yo soy cristiano. Entonces yo hago el primer medio círculo y tú que estás enfrente mío lo completas. Entendemos que somos cristianos los dos, porque es que era un peligro de muerte. Yo no podía hablar, exacto, no podía hablar de Cristo abiertamente, tan así. Y cuando aparece Constantino, y Constantino tiene una gran revelación, Constantino coge y se convierte al cristianismo, pero inmediatamente lo mezcla con todas las religiones que tenía en ese momento, creando la gran Iglesia Católica Universal. Y cuando creó la gran Iglesia Católica Universal, ¿qué siguió haciendo? Siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Solo que ahora dijo, ahora no voy a perseguir a los cristianos, porque ahora supuestamente yo soy cristiano. Ahora en nombre de ese tal Cristo, porque incluso le cambió el nombre, porque el nombre no era Jesucristo, el nombre era Yeshua HaMashiach. Le cambió el nombre y en nombre de Cristo, el Cristo romano, empezó a asesinar judíos, empezó a asesinar árabes, empezó a asesinar a todos los que se oponían a la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Claro, hermano. Obvio, después de tener 1500 años de asesinatos con la Santa Inquisición, con las cruzadas, con las guerras que esta famosa iglesia creó, yo también sería ateo. Yo no los culpo. Pero el problema es que el ateo juzga bajo una visión limitada en donde solo está viendo a la iglesia, a esa iglesia. Pero no se atreve a mirar los orígenes de qué pasó y a decir, oye, si hay un Dios poderoso, claro, y cuando yo ya conozco y tengo una interacción con un ser sobrenatural, todopoderoso, que no es un ente, que es una persona que habla, que se expresa, que me ama, y cuando yo soy expuesto a esta verdad, no por conocimiento, sino por revelación de experiencia, ya cambia absolutamente todo. Y ahí es cuando empiezan a otra vez aparecer los cristianos. Y los cristianos empiezan a decir, hay una iglesia que dice que es de Cristo, pero no lo es. Y empezaron a separarse cuando nacieron los primeros protestantes. Y es que los protestantes vienen de los católicos, son los hermanos apartados. No. Fueron los primeros que abrieron los ojos y empezaron como a querer hacer las cosas bien. Y de ahí empezó a separarse, hasta que... ¿no? Sí, hasta que en el día de hoy, los que somos cristianos, sabemos que no tenemos nada que ver con la Iglesia Católica. Nada que ver. Absolutamente nada. Pero sí tenemos muchísimo que ver con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel, el pueblo judío. Por eso, hoy por hoy, dato aquí interesante, mi querido David, el primer ministro israelí públicamente dice, nuestros aliados número 1 en el mundo son los cristianos evangélicos. Tiene que hacer la aclaración. Porque no son los cristianos católicos o los cristianos otro tipo de cristianos que dicen ser cristianos pero que vienen de la iglesia católica, que son enemigos número 1 de Israel. Porque fueron los quienes los asesinaron y los persiguieron por 1500 años. Es más, Hitler era católico, apostólico y romano. Y en nombre de la iglesia quiso erradicar a los judíos que supuestamente habían matado a Jesús, cuando no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Fue el Imperio Romano, pero ese es otro tema que toca tocar después.